2025. Este será nuestro primer estudio, nuestra primera entrega de este culto, este servicio a través de la Biblia. Esperamos y confiamos en el Señor que resulte de bendición para sus vidas. A todos los hermanos y amigos que no he saludado, les deseo un feliz año 2025. Que la gracia y el amor de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Será un año de grandes retos, años duros, difíciles. Lo he estado anunciando en los últimos meses, por no decir durante todo el año 2024. Pero donde el Señor, según las Sagradas Escrituras, nos promete que Él estaría con nosotros. He aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es suficiente razón para animarnos, para fortalecernos en el Señor. Algunos recibieron el año con alegría, con gozo, rodeados de sus familiares. Otros tristemente perdieron un día antes o durante o posterior a la entrada del año, perdieron a sus familiares, murieron por X o Y razón, y ha sido muy triste y lo lamentamos mucho y oramos por todos aquellos que están atravesando por un momento difícil y crítico en este inicio de año. Otros quizás el año los agarró en cama, ya que no tenían con quién celebrar la llegada del nuevo año. Otros quizás en una cama de un hospital, enfermos, agobiados, apesadumbrados, sin fuerza, sin ganas. Y son todas unas situaciones difíciles, duras. Y estoy seguro que no ha sido nada fácil, pero queridos amigos y queridos hermanos, nosotros debemos tener la seguridad, la fe de que a pesar de que las cosas no nos han ido bien, no nos fueron bien el año pasado, el Señor está de nuestro lado. Él nunca nos enseñó y nos habló de que las cosas serían fáciles, todo lo contrario. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Palabras dirigidas a sus discípulos, a sus apóstoles, a la iglesia del primer siglo, pero que tiene esa trascendencia en este siglo XXI. También es para nosotros. Por tanto, fortalezcámonos en el Señor y recibamos este año y hagamos de este año algo que glorifique de verdad a nuestro Dios. Hagamos que este año sea el año de los talentos, donde cada uno de nosotros, como parte de esta comunidad, podamos colaborar con lo poco o con lo mucho. Pongamos en las manos del Señor esos pececillos, esos pancitos, esos panes. Pongámoslos en las manos de Dios para que se reproduzcan, para que produzcan ganancia para Dios. Ese es el lema de este año del lugar secreto, el año de los talentos. Y vuelvo a recalcar que no va a ser fácil, va a ser duro, va a ser difícil. Se va a demandar una dosis de fe, de empeño y de ganas. Y si usted no toma carta y si usted no se consagra y no pone lo mejor de usted, la vida seguirá. Y seguramente usted seguirá en su mundo, seguirá haciendo las cosas que le gusta hacer, pero tarde o temprano cada uno de nosotros nos tendremos que presentar delante de Dios y darle cuenta de todas aquellas cosas que Él nos ha entregado. Nos las ha entregado para que la pongamos a su disponibilidad, para que eso poco o eso mucho pueda ser instrumento para llegar a cientos y miles de personas que necesitan a Dios. Hoy quisiera hablar sobre quién es Jesús para nosotros. ¿Qué representa Jesucristo para mi vida? Esa es una pregunta
que demanda una respuesta categórica. Y vuelvo a repetir, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué significa Él para tu vida? Eso, lo que Él signifique y represente, va a marcar tu vida para bien y no para mal. Lo que Cristo sea y signifique para tu vida va a ser un antes y un después, va a ser un empuje para que en medio de toda esta situaciones tan adversas por las que estamos atravesando, nosotros salgamos, airosos. Y yo creo que es posible, no porque lo diga yo, sino porque el Señor lo dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. De manera que, ¿qué significa Jesús para tu vida? La persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha sido una personalidad, ha sido una figura que ha sido o se ha tratado de denigrar, de dañar su imagen. ¿Por qué? Porque Jesús representa lo opuesto a lo malo. Porque Jesús se encarnó, fue Dios haciéndose hombre en medio de nosotros para traernos salvación. Porque Jesús es el único personaje, y por más que los historiadores y los hombres traten de compararlo con Buda, con Mahoma, con Confucio, con Mahatma Gandhi y con todos los grandes filósofos y pensadores de la época, Jesucristo ha sido el único y será el único que marcará la diferencia, porque Él fue el único que murió y resucitó y se levantó de la tumba. Por tanto, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué significa Jesús realmente para nosotros? Eso es muy importante, mis hermanos, para el año en el que estamos. Si nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, nosotros tenemos garantizada la victoria. Nosotros vamos a ser capaces de poder entender que sí es posible a través de Jesús, que nada será imposible. Si nosotros tenemos claro, muy claro quién es Jesús, para nosotros será mucho más fácil enfrentar toda la avalancha de inmoralidad, de antidios, de progres, de movimientos que promueven todas estas cosas y que tratan de sacar de la historia a Jesús y a Dios. Si nosotros tenemos muy claro quién es Él, vamos a sobrevivir y vamos a salir adelante. Vamos a ser como esa casa que está plantada sobre la roca. Pero si tú no tienes claro quién es Él y lo que Él representa para tu vida, serás todo lo contrario. Serás como aquella casa que está fundada sobre la arena. Queridos amigos y queridos hermanos, este es tiempo de que no vivamos una religiosidad, sino que vivamos esta religión como una verdad central, como aquello de lo que nosotros no podemos vivir, como el aire, que si nos hace falta el oxígeno, nos morimos. ¿Quién es Jesús para ti? En las Sagradas Escrituras, en Mateo capítulo 16, del verso 13 al 20, el Señor les hace esta pregunta a sus discípulos. Y vamos a observar a grosso modo cuál fue la respuesta de ellos, y creo que debería de ser la respuesta de nosotros, la respuesta
que le dio el apóstol Pedro. Todos los otros respondieron y le dijeron, tú eres esto, tú eres lo otro. Mas Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leerlo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Vale la pena leerlo todo para entender el contexto. ¿Por qué Jesús hizo esta histórica pregunta? Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ahora dirigiéndose a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Aquí vamos a observar, por así decirle, tres verdades o tres preguntas que tienen verdades eternas, verdades que hablan de lo que Dios quiere que nosotros le expresemos, verdades que hablan acerca de una sola verdad, Jesús. El Señor les dice a sus discípulos, porque recuerde que Él está confrontándoles. Él les está hablando de cuál es la postura o la posición que ellos tienen referente o respecto a Él. Porque si recordamos, Jesús estaba siendo seguido por miles de personas, por multitudes. Pero entre esas multitudes, Él había elegido a 12 hombres, los cuales Él les estaba discipulando, capacitando, formándole para que ellos continuaran lo que Él había iniciado. Él sabía de dónde venía, Él sabía a dónde iba, pero los discípulos, los apóstoles, no estaban muy claros. Ellos no tenían muy claro su postura. Y por eso Cristo los confronta con una pregunta. Y esto me lleva a replantearle a ustedes también una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él verdaderamente? ¿Es acaso un humilde hombre de Nazaret, nacido en un pesebre, pobre, frío? ¿Es acaso Él solamente aquel que está para resolver tus problemas? ¿Es acaso Jesús simplemente un concepto abstracto, un concepto histórico, algo que tú escuchaste y bueno, te gustó y desde entonces lo sigues? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué significa? ¿Qué representa Él para tu vida? Como dije al principio, es muy importante
que nosotros tengamos claro esto, porque teniéndolo claro, vamos a tener una vida definida. Nuestras metas y nuestros propósitos no serán nuestros, sino los de Dios. Teniendo claro quién es Jesús para nosotros, vamos a tener la fuerza y la capacidad y la inspiración y la gallardía de seguir adelante, aunque eso signifique entregar nuestras vidas por Él. El Señor los confronta, volviendo nuevamente al caso de los discípulos. Él quería que ellos supiesen quién era Él. Lo primero que observamos es que el Señor le dice a ellos, en el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen los hombres? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué piensa la gente de Jesús? ¿Qué piensa la gente de mí? Decía el Señor. Les pregunta a ellos, ¿qué dicen la gente de mí? Lo vuelvo a leer. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hoy vivimos en una sociedad donde el temor hacia Dios ha desaparecido. Donde la gente, si en todo caso se acerca a buscar de Dios, no es porque crea que Él existe. No se acercan a Dios porque crean que Él es real. Lo hacen porque llegaron a un punto donde han tomado la fe o el camino de la verdad como última opción. Pero no significa que realmente crean. Buscan a Dios porque hay otros intereses. Y esos intereses son egoístas, mezquinos. Buscar a Dios simplemente por interés es una verdadera aberración emocional. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, nosotros no estamos siguiendo a Jesús porque nos guste o porque la historia que se habla acerca de Él, aunque sea cierta, nos ayuda y nos gusta y es una historia romántica, épica. No. Nosotros seguimos a Jesús porque hemos tenido un encuentro con Él, porque Él es parte de nuestra vida, porque hemos tenido esa experiencia genuina. Y no porque nos lo contaron, sino que nosotros mismos lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Es una vivencia real y genuina. Cuando el hombre llega a ese encuentro, a esa realidad con Dios, entonces van a tener una definición y van a poder tener una clara postura y van a poder expresar claramente con el corazón verdadero que Jesús es Dios. Pero lamentablemente los hombres hoy, ¿qué piensan de Jesús? Piensan que fue un gran mártir, un héroe, un ejemplo de gallardía y de santidad. Todo eso es bueno y bonito, pero Jesús es más que eso. Jesús es Dios. Jesús es Señor. Algunos decían, cuando el Señor les preguntó a los discípulos, algunos, es decir, ellos, los discípulos, dijeron, ahí mismo en el verso 34, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Eso era lo que ellos habían escuchado. Algunos que le seguían, inclusive que estaban dentro de la masa que seguía a Jesús. Muchos de ellos creían que él era Juan el Bautista, que había resucitado. Otros creían que era Elías, gran profeta de Dios, el profeta de fuego. Otros creían que era Jeremías, que representaba un mensaje de amor y de justicia. Así que cada uno tenía una postura. Y otros pensaban que
Bueno, podría ser alguno de los profetas que había resucitado. Ese era el concepto que la gente tenía de Dios, que tenía de Jesús. Y eso lo explican ellos, le responden a Jesús. Bien, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o algún profeta. Ese es el concepto que la gente tenía de Jesús. Como dije hace un momento, amados amigos y amados hermanos, yo no digo que sea malo que nosotros podamos expresarnos o que la gente pueda expresarse de Jesús como la máxima autoridad en santidad, en verdad y en justicia. Nada de malo hay en ello, pero mientras que Jesús no tome el control y el lugar que a Él le corresponde en el corazón de aquellos que dicen estas cosas, eso no tiene ningún valor. Porque mucha de esta gente que andaba en la masa, en el grupo de los miles y miles de personas que seguían a Jesús, expresaban esto. Creían que era alguno de estos grandes hombres de Dios, lejos de que Jesús fuera realmente el Hijo de Dios. Por eso el Evangelio según San Juan dice que Él vino a los suyos, mas los suyos le rechazaron. Mucha de esa gente no creía que Él era, digo no todos, muchos creían que Él no era el Hijo de Dios. No lo aceptaban como el Hijo de Dios. Quizás al principio sí, recordamos cuando Él entró a Jerusalén y la bienvenida que Él recibió. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, decían ellos gritando. Pero no pasó mucho tiempo cuando esa misma muchedumbre, esa masa de miles de personas, eso mismo le crucificaron. ¿Sabe por qué? Esto mismo eran los que decían, bueno, creemos que eres Juan el Bautista, que eres Elías, Jeremías. Eso mismo no creían que Él era Jesús. Por eso se expresaron así. Por eso los apóstoles le informan a Jesús en función a la pregunta que Él les hizo. Ellos creían que Jesús no era el Hijo de Dios, sino alguno de estos profetas. Quizás porque en el tiempo, en el espacio y el tiempo, la persona de Jesús se diluyó, porque ellos esperaban otra cosa. Esperaban que el Cristo profetizado por los profetas, tanto por Isaías, por Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los pasajes que hablan acerca de Jesús, quizás que habían profetizado acerca de la venida del Mesías, cuando ellos ven en Jesús, ellos creyeron en Él y se dieron cuenta que Él era el Mesías. Pero fueron pocos, pero la mayoría lo negó. La mayoría no creyó en Él y por eso lo entregaron. Esa misma gente que gritaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron los mismos que gritaban, crucificátele, crucificátele, porque no habían creído. De repente, al pasar del tiempo, pudieron llegar a creer que bien, fue un gran hombre, era un gran profeta, quizás fue Juan, quizás era Elías, el espíritu de Elías sobre él, pero no más. Entonces, queridos amigos, ¿quién es Jesús realmente para tu vida? Lo que Él represente, lo que Él sea para ti y para mí, eso va a definir muchas cosas en este año. Muchos que se dicen ser cristianos, que siguen a Jesús, que están tras sus milagros, tras el pan, tras el vino, tras la esplendidez, buscando su propia gloria, su propio beneficio. En este tiempo de pruebas y de situaciones que se avecinan, allí, hermanos, serán los primeros que gritarán, crucifícale, crucifícale. Pero el verdadero cristiano tiene que estar centrado en Él. Usted tiene que reconocer que Jesús es el Señor, que es el Cristo, y vivir sus días en esta tierra
conviccionado de que es así, al punto de que usted pueda dar su vida inclusive por él. Pero si él no es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que él es lo que los hombres dicen, entonces usted fracasará. Siguiendo esta estela, esta es la primera pregunta que Jesús les hace. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Pero ahí mismo en el verso 15 dice, y él les dijo, es otra pregunta. Y él dice, ahora se dirige, formula la pregunta a ellos. Y mire lo que él dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Primero, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ya hemos brevemente definido eso. Ahora la segunda pregunta es, ahora quiero escuchar qué piensan ustedes. ¿Quién soy yo? Es tan importante, amados. Es pero tan importante, es fundamental, es parte de la doctrina. Y vuelvo a repetir, esto va a definir lo que tú eres. Y eso se va a definir por medio de las circunstancias, de las pruebas que tú tengas que atravesar. Muchos que se llamaban ser cristianos, cuando vino la pandemia, no sobrevivieron. No hablo físicamente, hablo de manera espiritual. No sobrevivieron. Muchos decidieron volver al mundo, otros simplemente lograron en ese espacio de tragedia lo que buscaban, irse a otro lugar, a otras congregaciones, y así sucesivamente fuimos testigos de toda la tragedia que se vivió. Iglesias totalmente destruidas, cerradas, se perdieron locales, se perdieron las convicciones, los principios, los valores. Fue una verdadera tragedia, porque no estaban fundados sobre la roca que es Cristo. Por eso yo creo que este año 2025 será un año de decisiones. No con esto estoy yo ahora profetizando, y mucho menos, porque profeta no soy, pero no necesito ser profeta para entender lo que dice las Sagradas Escrituras, que se avecinan días y tiempos muy duros, muy difíciles. Y aquel que no tenga claro quién es Jesús va a perecer, va a caer de su postura en la que vive. Dios no quiere que vivamos simplemente una religiosidad, que nuestra religión, como dice Santiago, sea práctica, sea verdadera, sea justa, que tenga evidencias, que la gente al vernos pueda observar en nosotros que somos diferentes, que lo que predicamos, que lo que hablamos, lo vivimos. Entonces Cristo les pregunta ahora a los discípulos, bien, esto es lo que los hombres dicen de mí. Ahora, vosotros, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis de mí? El verso 15 lo dice. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí, hermanos míos, el apóstol Pedro da una respuesta divina, una sabia respuesta a Cristo. Y esa respuesta del apóstol era genuina, era verdadera. Era una respuesta que conmovía el corazón de Cristo. Una respuesta que traía como resultado no solamente dejar claro y plasmado una verdad que sobreviviría y va a sobrevivir a través de los siglos, sino que animaría a todos los discípulos
y a la iglesia del primer siglo a darlo todo por su Señor. Y Pedro le responde a Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios, verso 15 del capítulo 16 de Mateo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las preguntas que se les hubiese formulado a los hombres nunca dijeron esto. La respuesta de la multitud de los hombres era: quizás sea Juan el Bautista que ha resucitado, quizás Elías, Jeremías, pero jamás fueron capaces de decir: este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo hizo el humilde pescador Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, a pesar de su fuerza bruta, de ser tan ordinario, tenía algo que la multitud y la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos de la multitud eran hombres de posición, otros que tenían conocimientos de la historia, hombres educados, mientras que Pedro simplemente era un pescador, un humilde pescador, pero que en su corazón había tenido un genuino encuentro con el Cristo viviente. Y mire lo que dice Pedro, dando testimonio posteriormente, años después, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Años después, que quizás unos 30 años después, Pedro escribe y da testimonio de lo que para él significaba Cristo. Como ya él lo había declarado aquí: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero posteriormente, 30 años, 35 años después, él escribe y dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 19. Lo leo. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, Pedro habla en primera persona. Hemos visto, claro, él 30 años atrás había visto personalmente a Jesús. Sabía muy bien de lo que estaba hablando porque él lo había conocido, lo había visto, había caminado con él. Y Pedro, utilizado por esa sabiduría divina, fue el único. No sé si los otros dirían lo mismo. Considero que estuvieron de acuerdo. Pero lo importante fue que Pedro fue el único que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 30 años posterior, él está escribiendo esta carta y dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, yo no estoy defendiendo el cristianismo, ni estoy predicando porque alguien me lo contó, porque lo leí, porque es una fábula. No, porque yo lo vi, porque yo participé de todo eso, inclusive traicionándolo. Pero también él me perdonó. Y él sigue diciendo: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro fue testigo de aquella bendita y gloriosa noche cuando el Señor les habló a ellos y les dijo: haced lo que Él os ordene, haced lo que Jesús, mi Hijo, les diga. Él es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ellos escucharon esa voz y Pedro está dando testimonio a través de este escrito y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca
y el lucero de la madrugada salga en vuestros corazones. Así que aquí estamos observando a un hombre que no le temblaba la mano al dar testimonio de su maestro. Pedro había tenido un verdadero encuentro con Jesús. Por eso Jesús no solamente era Jesús, era el Cristo. Porque el nombre de Jesús es Jesús. Pero el título era Cristo, el ungido. Por eso él no dice tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Pedro lo que estaba declarando era que él estaba aceptando a Jesús como su Señor. Que Jesús era el prometido. Que Jesús era el que se había profetizado en Génesis 3:15. Jesús era el del que habían hablado los profetas desde Moisés en adelante. Jesús era el prometido. Así que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que eso es lo que yo creo de ti. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Definitivamente, esto fue una revelación divina. Fue una revelación que vino directamente de Dios. No vino de los hombres, vino de Dios. Es maravilloso, queridos hermanos, amigos que me ven. Es maravilloso recibir de parte de Dios la revelación de Dios. Y que no debemos temer y dudar en aquellas cosas que Dios nos demanda que hagamos. Porque todas esas cosas son revelaciones de Dios. Yo no estoy hablando de una nueva revelación. La revelación única está aquí en las Sagradas Escrituras. No hay más revelación. Y cualquier otra revelación que se anteponga o que se trate de imponer a la revelación original del canon, no viene de Dios. No estoy hablando de esa revelación. Estoy hablando de la revelación de esta palabra, porque este es un tesoro. Y a medida que tú y yo la leamos, la estudiemos, esa palabra se interna en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y cuando atravesemos por momentos críticos, duros y difíciles, como los que hemos vivido y vamos a atravesar, esa palabra, como está grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra propia alma y sobre todo en nuestro espíritu, cuando venga esa prueba, esa palabra que está en nosotros, el Espíritu la tomará y la revelará a nuestra mente finita, para que en el determinado momento que la necesitemos, la proclamemos y la anunciemos y la recordemos y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque ande por valle de sombra o de muerte, sé que el Señor está de mi lado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque por sus llagas fuimos curados. Todos esos textos bíblicos que les acabo de citar, en el momento que tú lo necesitas, el Espíritu Santo lo sacará de tu alma, de tu corazón y lo traerá a tu mente para que la recite. Porque la palabra tiene poder. Tiene poder para transformar, para cambiar.
Pero para ello es necesario que nosotros reconozcamos que Jesús es el Cristo. A medida como Cristo se comienza a ser parte de nosotros y nosotros comenzamos a reflejar a ese Cristo viviente. Y a medida que nosotros tenemos una experiencia diaria con Él, esa palabra cada día, esa revelación toma más vigencia en nuestras vidas. Pero aquellos que están en una iglesia, que son simples religiosos, aquellos que participan eventualmente de ciertas actividades de las iglesias, aquellos que cada domingo están en la iglesia, y no digo, aclaro, no digo que eso sea malo, pero que lo hacen considerando que es un favor que le están haciendo a Dios y a los pastores, pues quiero decirles que están muy equivocados. Llegará el día, llegará el momento en que te darás cuenta que fue un gran error, porque nunca creíste en Él. Pero cuando Cristo es parte de tu vida, cuando Cristo vive en tu corazón, cuando Él se interna en lo más profundo de tu ser y vienen las circunstancias adversas, tú podrás decir como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy necesitamos cristianos y creyentes que sean capaces de darlo todo por su Señor. Este año 2025 es un año donde la iglesia va a ser probada, donde los cristianos serán pasados por fuego, donde los que se dicen ser cristianos nos quedaremos con la boca abierta cuando nos enteremos de que no lo eran, porque simplemente eran seguidores, pero no eran aquellos que podían decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que tenían un concepto de Él como si fuese Juan el Bautista, Jeremías o Elías, como un gran hombre, pero no es suficiente tenerlo como una gran deidad, sino tener un encuentro, tener una verdadera relación con Él. Eso es lo que marca la diferencia. Y Pedro tuvo una verdadera un verdadero encuentro con el Señor. Hizo una declaración divina. Dijo, tú eres el ungido de Dios. Eso nadie lo había dicho. Nadie tuvo la gallardía y el valor de expresar esto, porque además de que fue una revelación de Dios, que Dios puso en el corazón de Pedro, también era un riesgo grande que Pedro se tomaba, porque al decir esto, estaba diciendo públicamente o de manera privada a Jesús que Él era el Cristo. Eso podía significar la muerte, pero lo dijo porque su corazón estaba lleno de Dios. Y finalmente, ¿quién es verdaderamente Jesús para ti, mi hermano y mi amigo? ¿Quién es Jesús? Primero, Jesús es la roca de los siglos. Jesús es la roca de los siglos. Y Él debe representar todo para nosotros. En Isaías capítulo 28, si usted me ayuda a buscarlo, Isaías capítulo 28, verso 16, dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo te he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Jesús es esa peña. Jesús, queridos hermanos, es esa roca de la eternidad. Jesús. Y debemos tener la seguridad de que todo lo que Él nos ha demandado, Él lo cumplirá. Todo lo que Él nos ha demandado, nosotros debemos obedecer. Y no nos debemos apresurar ni adelantarnos a los hechos, ni a lo que Él nos va a indicar. Somos soldados de Jesús y debemos estar pendientes de todas las cosas que Él nos diga, que Él quiere que nosotros hagamos. Pero también el Salmo habla de que Él es la roca desechada,
porque fue desechado por los hombres, fue humillado, fue ultrajado, pero todo por amor. Él es la roca de la eternidad, la roca desechada. El Salmo 118, verso 22, dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús fue desechado y llegará el día, llegará la hora que aquellos que le humillaron, aquellos que le desecharon, aquellos que le humillaron de manera terrible, dice el Salmo, ha venido a ser cabeza del ángulo. La roca desechada, Jesús, pero a quien Dios ha honrado y ha glorificado. Por eso hoy, inclusive en el siglo XXI de nuestra era, Jesús sigue siendo desechado. Y hoy los estados y los gobiernos hacen todo lo que esté de su parte para destruir esa imagen de Jesús. Escuchamos y vemos, y aunque se dirige directamente a la Iglesia Católica, pero realmente no es a la Iglesia Católica, sino lo que representa la cruz y lo que representan los símbolos cristianos. Y eso nos representa a nosotros. Hoy tenemos un gobierno totalmente pagano en España, donde estos símbolos cristianos están siendo destruidos, donde se está evitando de que dentro de las escuelas se mencione el nombre de Jesús, de Dios, pero sobre todo de Jesús. Hay un odio hacia su persona, porque Jesús representa lo contrario a lo que ellos hacen, porque Jesús representa esa piedra y ellos desde el principio, Él ha sido desechado y hoy no es menos. Hoy hay un ataque contra la persona de Jesús y nos van a atacar a nosotros. Hoy vivimos una época de libertad religiosa, por lo menos aquí en Bélgica, en Bruselas. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo será eso? Mire, no se extrañe que en cualquier momento estos gobiernos globalistas, estas élites comiencen a presionar para que Jesús, la persona de Jesús, el personaje más odiado por las élites y por las instituciones paganas, Jesús, sea eliminado de nuestros labios. Por eso yo les hablaba y les digo que tenemos que estar preparados, porque se avecinan días oscuros donde Jesús tiene que jugar un papel predominante en nuestras vidas. ¿Qué representa Jesús para ti? ¿Qué es Jesús verdaderamente para ti? Pero también se habla en Isaías que Jesús es piedra de tropezadero. Usted lo puede leer con calma en su casa, Isaías capítulo 8, verso 14. También se habla en Mateo, este sí lo vamos a leer, en Mateo capítulo 21, se habla de que Jesús es piedra de juicio. Mateo capítulo 21, lo vamos a leer inmediatamente. Mateo capítulo 21, versículo 44, dice así: y el que cayere, vamos a leer el verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. ¿Usted se imagina una piedra pequeña o una piedra grande y usted deje caer sobre la piedra un huevo? El huevo se hace añico, ¿sí o no? Pero si usted, en vez de tirar el huevo sobre la piedra, tira la piedra sobre el huevo, lo hace añico. Pues este es el concepto que habla Mateo capítulo 21, verso 44.
y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Nosotros debemos caer sobre esta roca, que es Jesús, para ser quebrantado, para que no haya nada de mí, que desaparezca todo. Pero si yo no me humillo delante de Dios, será todo lo contrario. La piedra caerá sobre mí, dice Mateo capítulo 21. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado, es decir, destruido. Yo prefiero ser quebrantado y no destruido. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué significa Jesús para ti? Él es piedra de confianza y de paz. Sobre él está edificada la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire lo que dice el verso 18 de capítulo 16 de Mateo, donde estamos, y con esto ya vamos concluyendo, perdóneme. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca la iglesia ha sido edificada. Y aunque vengan tormentas, aunque se avecinen tempestades, violencia, enfermedades, pandemia, mandatos de las élites para detener el cristianismo, yo tengo que tener la confianza a lo que él dijo. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer contra ella. Podrán quemar y matar nuestro cuerpo, pero no nuestra fe. Ese es el concepto, y debe ser el concepto de aquellos que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando tenemos bien claro eso, hermanos, no habrá nada ni nadie que pueda detener a su iglesia y a su pueblo. Él es fortaleza para su pueblo. El que ha empoderado a la iglesia es Jesús. Él es el que nos ha proyectado como un pueblo especial. Y no somos especiales porque nosotros nos hayamos ganado aquello, sino porque Él, a través de su sacrificio, nos ha proyectado y nos ha dado una identidad. Y como dice Efesios, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y aunque mi cuerpo y mi estructura ósea y todo mi físico sea destruido, no mi posición y mi postura ante Dios. Nada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero eso dependerá. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién representa a Jesús para tu vida? Este año 2025 que acabamos de empezar, queridos hermanos, será un año de grandes retos. Un año en el que vamos a tener que dar 1 kilómetro más, 1 milla más. Y sé que hay muchos que se resisten. Hay muchos que no se quieren implicar y no se quieren involucrar. No pretendemos que usted haga lo que nosotros le proponemos, ni queremos imponerles nada. Simplemente nuestro deber, mi deber como pastor, es decirle que si Jesús es tu Señor, si Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú lo vas a demostrar. En los días por venir será evidente si eres lo que dices ser o todo lo contrario. Este año 2025 será un año de retos, de grandes victorias, pero no puede existir victoria si no hay batalla. Y la batalla va a ser dura, crucial, quizás mucho más difícil que los años anteriores. Pero confiad, dice el Señor, confiad porque yo he vencido. Amados hermanos, ese es nuestro deseo, que tú confíes en el Señor y des lo mejor de ti para que otros se acerquen a Jesús y le reconozcan
como Señor y como Salvador. Quiero hacer una oración por aquellos que me miran o que van a observar, van a mirar este video posteriormente. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito a que hagas esta oración. La oración como tal no salva a nadie. Es más, esto de hacer la oración no está en la Biblia, pero lo estableció un evangelista en los años 1700 en los Estados Unidos, haciendo un llamado. Y nosotros nos hacemos eco y lo hacemos también porque es una manera de ayudarte para que des ese paso. Lo demás no lo podemos hacer, salvar tu alma. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero si tú crees y confías en Él y haces esta oración, te puedo asegurar que pasarás a ser parte de las filas de los hombres y mujeres que seguimos a Jesús. Y encontrarás en Él al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, y reconozco que soy pecador y que te necesito. Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, sálvame, transfórmame, dale un sentido a mi vida. Señor, yo quiero ser diferente y quiero volverme a ti. Yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como aquel que murió por mis pecados en la cruz. Yo quiero reconocerte como mi Dios y mi Salvador, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, lávame con tu sangre carmesí y acéptame como un hijo tuyo. En el nombre de tu Hijo amado, te doy las gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. ¿Ve? Tan fácil. Simplemente tienes que creer. Romanos 10, 9, 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y si diste ese paso, creyendo y confesando en tu corazón que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor, eres salvo. Así que Dios te bendiga. Y a todos los hermanos que han participado de este culto, muchas gracias. Esperamos el próximo viernes continuar con otra serie a través de la Biblia. Dios me los bendiga muy ricamente. Comparta este video con sus amigos, con sus hermanos y con aquellos que no se han conectado. Por favor, pásale el link para que escuchen esta hermosa y gloriosa palabra. Recuerde, nosotros, el lugar secreto, este año estamos dedicándonos a el año de los talentos, a desarrollar tus capacidades. Si quieres desarrollar esos talentos, cuenta que ahí estamos para apoyarte a descubrirlos y que los lleves a cabo, que lleves a cabo el propósito y el plan de Dios para tu vida. Les esperamos a todos el día domingo, donde tendremos un hermoso culto, donde estaremos celebrando la Santa Cena y compartiendo juntamente con todos algunas cosas que hemos de llevar. Así que saludos y bendiciones y hasta el próximo domingo 5 de enero, nuestro primer culto y Santa Cena del año 2025. Saludos. Todos los viernes, a partir de las 19:30 de la noche, ofrecemos una serie de estudios basados en las Sagradas Escrituras, texto por texto, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Descubriendo ese extraordinario mundo de la fe, discipulando, enseñando y enviando a otros a cumplir el propósito de Dios. Conéctate, participa con nosotros. Aprende y crece de manera cualitativa en cada área de tu vida, para servir con eficacia y devoción a nuestro Dios. Este año 2025, año de los talentos, será indispensable que estés preparado para ejercer y desarrollar, de manera eficaz, el ministerio que el Señor te ha entregado.
Somos una iglesia para las naciones. Nuestra misión, ser un referente misionero, un facilitador en el avance de las misiones mundiales. La visión, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Bienvenidos a través de la Biblia.